Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Marta Rey, técnico especialista en anatomía patológica y trabajo como blogger especializada en salud y community manager en el Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Hoy de lo que vamos a hablar es de las intolerancias y las alergias alimentarias, la diferencia que hay entre ellas y cuáles son las más comunes. Bueno, hay mucha confusión quizá entre intolerancia y alergia alimentaria, ya que, bueno, es algo que sienta mal a la gente, pero no se sabe muy bien qué es intolerancia y qué es alergia, y a veces se habla de alergia a ciertas cosas cuando en realidad lo que se tiene es una intolerancia, ¿no? Entonces, bueno, para que sepáis un poco de qué va cada cosa, pues voy a describir qué es cada una de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia entre intolerancias y alergias alimentarias se diferencia sobre todo en cuál es la reacción que tu organismo tiene hacia esa sustancia o alimento en concreto, ¿no? Se estima aproximadamente que el 20% de la población puede presentar en algún momento de su vida algún tipo de reacción adversa a algún alimento, pero no es lo mismo eso, alergia o intolerancia. Ya que, bueno, dependiendo de la respuesta que tu cuerpo tenga a ese tóxico o a ese alimento, a esa sustancia, pues se clasifican entre alergias o intolerancias. Las alergias se denominan alergias cuando tu cuerpo tiene una reacción inmunológica, hacia esa sustancia o alimento, que en ese caso es pues como exactamente igual que una alergia al polvo, al polen, a lo que sea, ¿no? Se desencadena una reacción inmunitaria a ese alérgeno o a esa sustancia, mientras que en las intolerancias lo que pasa es que el cuerpo no es capaz de procesar o metabolizar un alimento en concreto o una parte de un alimento. Entonces es totalmente distinto, ¿no? La reacción alérgica a la reacción de una intolerancia. Entonces, bueno, una alergia alimentaria es lo que os acabo de comentar, cuando el sistema inmunitario del organismo lucha, que es el que lucha normalmente contra las infecciones, pues interpreta que un determinado alimento es un invasor y entonces desencadena o genera, que era lo que estaba intentando decir, una respuesta desproporcionada ante una cosa que en realidad no es ningún invasor ni es ninguna cosa mala, ¿no? Pero tu cuerpo en ese momento pues lo interpreta, lo coge como que es perjudicial o malo para tu cuerpo y entonces desencadena eso, una serie de sustancias químicas entre las que está la histamina. Y entonces, derivado de esos anticuerpos que produce y de esa histamina que se libera, lo que hace es generar problemas para intentar que ese alérgeno no entre, sobre todo, ¿no? Entonces, se inflaman las vías respiratorias, por ejemplo, con opresión en la garganta, ronquera, vómitos para expulsar ese alérgeno porque se supone que lo has tomado por la boca, ¿no? Entonces es como, pues eso, intentar echarlo para afuera o que no entre, ¿no? Y dolor de estómago, urticaria en la piel, inflamación o disminución de la tensión arterial. A pesar de que las reacciones alérgicas que haya presentado una persona en un momento determinado de la vida pueden haber sido leves, puede pasar que la siguiente vez que te expongas a ese alérgeno, tu cuerpo no reaccione exactamente igual y tenga una reacción más desproporcionada. Por eso las personas que han tenido alergia a un determinado alimento, aunque haya sido una alergia leve, deben de llevar una inyección de epinefrina para, en caso de que vuelvan a tener algún otro tipo de reacción alérgica de este tipo que les provoque daños más graves, pues puedan ponerse la inyección y que ese cuadro alérgico pase, porque podría darse el caso de que tuvieran el episodio más grave posible en reacción alérgica, que sería el shock anafiláctico, que conduce a la muerte. Entonces, si tienen posibilidades de que eso les ocurra, pues lo lógico es que lleven una inyección siempre de adrenalina o epinefrina para, en caso de que tengan algún tipo de reacción ya desmesurada hacia algo, que se la puedan poner pues, para salvarles la vida, ¿no? Entonces, contrariamente a lo que muchas veces piensan, las personas alérgicas no pueden exponerse de ninguna manera a ese alérgeno. Sin embargo, las personas intolerantes sí pueden tomar ese alimento al que son intolerantes sin que realmente en ese momento les suponga poner en riesgo su vida, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, bueno, los alimentos alergénicos más comunes son la leche de vaca,
cuidado que la alergia a la leche de vaca es alergia a la proteína que tiene la leche de vaca, no alergia a la lactosa. A la lactosa no se tiene alergia, a la lactosa se tiene intolerancia, que es lo que vamos a ver después, ¿vale? Bueno, los alimentos más alérgenos son la leche de vaca, pero a la proteína de leche de vaca, al huevo, las que son una alergia muy común en niños pequeños sobre todo, aproximadamente a los 5 años suele desaparecer esta alergia. Hay que tener cuidado con las vacunas que se les ponen a los niños porque a veces tienen albúmina del huevo y pues, pueden producir algún tipo de alergia. Luego estarían los quesos madurados porque tienen proteínas lácteas, no porque tuvieran lactosa. Los pescados que pueden tener anisakis y los mariscos, hay personas que son alérgicas a las proteínas del marisco también. Luego hay algunas especias que también pueden producir alergia, algunos frutos secos, sobre todo en los niños es más común y suelen desarrollar problemas cutáneos, aunque también hay veces que se inflaman las vías respiratorias, no solo producen efectos cutáneos, ¿no? Hay personas que tienen reacciones alérgicas a los frutos secos muy graves, ¿no? Y luego tendríamos frutas y las más comunes alérgicas son el kiwi, la papaya, el aguacate, el plátano, las fresas, frambuesas, grosellas, que son las más peligrosas, ¿no? Todos estos que os estoy comentando. Y luego diríamos que las intolerancias son cuando una parte de un alimento o una proteína del alimento, una de las componentes del alimento, tu cuerpo no es capaz de metabolizarlo y digerirlo de forma correcta. Se supone o se estima que el 95% de la población es intolerante a algún alimento, aunque la mayoría no lo sabe. Fijaros que es 95% de la población. Es un porcentaje muy alto. Sin embargo, bueno, las intolerancias pues a veces producen síntomas tan leves que la persona pues prácticamente no sabe que es intolerante, ¿no? Sin embargo, hay otras personas pues que ya tienen reacciones adversas más fuertes. Lo que pasa es que las intolerancias a veces no se relaciona directamente con el alimento ingerido, porque a veces aparecen días después de haberse tomado ese alimento o horas después, en fin, no es te tomas el alimento y te pones malísimo como pasa en el caso de las alergias. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces, bueno, los síntomas de intolerancia pues puede producir tanto problemas dermatológicos como sobrepeso, problemas digestivos, problemas articulares o incluso pueden derivar en cáncer, ya que, claro, son enfermedades que se arrastran durante muchos años y que a veces no se sabe que se padecen. Entonces, bueno, una intolerancia a un alimento pues involucra que la persona no puede digerir ese alimento en concreto, no lo puede asimilar de forma correcta y entonces ese alimento irrita el sistema digestivo de la persona que no puede tomar ese alimento, ¿no? Entonces, los síntomas, ya os digo, son muy variados. Incluso, por ejemplo, hay personas que tienen migraña y esa migraña en realidad se la desencadena algún tipo de intolerancia a un alimento que no conocen. O sea, es una cosa muy común que suele pasar también, ¿eh? Entonces eso, porque las intolerancias no se notan exactamente igual que las alergias, ya que el cuerpo no reacciona inmediatamente. Por eso, pues hay muchas personas que padecen intolerancias y no lo saben. El tema de la intolerancia al gluten, que la enfermedad celíaca, que se estimaba que era intolerancia al gluten, porque al gluten se puede ser alérgico, se puede ser intolerante y se puede ser sensible, ¿vale? Y no todo es ser celíaco. Ser celíaco es ser intolerante al gluten. Lo que pasa es que en la enfermedad celíaca, aunque en principio es una intolerancia al gluten, que es una proteína que está presente en el trigo y en algunos otros cereales, la cebada, el centeno también, se considera que, aunque es intolerancia a eso, esa mala digestión de esa proteína genera un trastorno digestivo que al final desencadena una respuesta inmunitaria. Entonces, al final es una enfermedad autoinmune en realidad. Lo que pasa es que la enfermedad autoinmune se da por la reacción que tiene tu cuerpo a la intolerancia al gluten. No es que dé alergia al gluten, sino que es el no poder procesarlo lo que acaba desencadenando la enfermedad celíaca. Entonces, no es intolerancia, pero no es alergia, porque son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, otro tipo de intolerancias son que dan respuestas enzimáticas en el cuerpo, que se producen porque tu cuerpo tiene déficit de ciertas enzimas que son las que hacen que tú puedas digerir esa sustancia o ese alimento. Entonces, por ejemplo, estas intolerancias enzimáticas son fundamentalmente a la lactosa y a la glucosa.
Y es porque tu cuerpo no tiene una enzima para poder digerir ese azúcar en concreto. La lactosa es un azúcar que está presente en la leche. Y cuando nacemos tenemos una cantidad de lactasa, que es la enzima que es capaz de digerir el azúcar de la leche, más alta, porque en principio pues tu alimentación va a estar basada en la leche, ¿no? La leche materna. Pero conforme vamos creciendo a lo largo de la vida, pues el cuerpo deja de producir esta enzima en la misma proporción. Entonces hay personas que siguen produciendo una cantidad de lactosa adecuada y entonces pues no tienen problemas con la lactosa. Y hay otras personas que empiezan a producir un poco menos y a lo mejor son un poco sensibles a la lactosa, aunque no llegan a intolerantes total, ¿no? Lo que pasa que, pues eso, el abanico es muy grande, hay personas que no producen absolutamente nada de lactasa y tienen muchos problemas con la lactosa, y otras personas que a lo mejor producen un poco más y les sienta un poco mal la lactosa, pero bueno, la toleran y tal. Entonces, es diferente, ¿no? En unas personas y en otras. Y bueno, los síntomas que produce la intolerancia a la lactosa son pues dolor abdominal, flatulencia, diarrea, problemas eso, de digestivos sobre todo, y es porque como tu organismo no tiene la enzima que metaboliza o que digiere la lactosa, se empieza a fermentar por las bacterias intestinales tuyas, entonces se producen gases sobre todo. Por eso es muy frecuente que las personas que tienen problemas de intolerancia a la lactosa tengan bastantes gases e hinchazón abdominal. Produce bastante hinchazón abdominal porque esos gases hacen que se te hinche bastante la tripa. Entonces hay personas que a lo mejor, esto se nota muchísimo, por ejemplo, con la evolución a lo largo del día, ¿no? Que a lo mejor por la mañana tienes un perímetro abdominal X y cuando llega la noche tienes X más 5. Si hacéis la prueba ya veréis cómo a lo largo del día se va hinchando bastante el abdomen. Y entonces hay personas a las que se les hincha más todavía y es porque tienen algún tipo de intolerancia a algún alimento. Generalmente suele ser esa la causa, ¿vale? Pero en la intolerancia a la lactosa pues también sucede. Y luego la otra intolerancia más común es la intolerancia a la fructosa, que es pues el azúcar que está presente en las frutas y te falta una enzima que es la que disuelve o digiere tanto la fructosa como la sacarosa, que están presentes en las frutas, en los zumos, en algunos cereales, y se manifiesta de forma distinta a la intolerancia a la lactosa. Se manifiesta con convulsiones a veces, ya en los casos más extremos, vómitos, ictericia, aumento del tamaño del hígado, irritabilidad. El tema de la ictericia y el que aumente el tamaño del hígado, porque el hígado se ve bastante afectado por la intolerancia a este azúcar en concreto. Entonces, las personas que son intolerantes a la fructosa no pueden tomar ni fructosa, ni sacarosa, ni sorbitol. Hace tiempo que tengo pendiente hacer un vídeo de la intolerancia al sorbitol y ahora es el momento en el que voy a hablar de él un poquito después, ¿vale? Que tenía una petición por ahí pendiente, pues esta es el vídeo del sorbitol que me hayas pedido tanto. Entonces, bueno, diferencias, ahora voy a hablar de la intolerancia al sorbitol, ya lo último. Bueno, ¿qué diferencias hay entre las intolerancias alimentarias y las alergias alimentarias? Para hacer un resumen. Bueno, pues las alergias alimentarias son menos frecuentes, mientras que las intolerancias son bastante frecuentes. Acordaros que he dicho el 95% de la población. Muchísima gente, ¿no? Las alergias alimentarias tienen síntomas similares a las alergias al polen, que sobre todo es que se hincha las vías respiratorias o expulsar algo que has comido, ¿no? Mientras que las intolerancias alimentarias tienen síntomas menos agudos que se repiten con frecuencia, pero a veces no se asocian a que se ha tomado un alimento, porque pues, no es después y no es del aparato digestivo solo. Hay personas que tienen problemas articulares porque son intolerantes a un alimento en concreto que les acaba produciendo problemas articulares. El tema de las intolerancias está poco estudiado en general, en la población general, pero es cuestión de revisarlo porque hay muchas enfermedades que podemos estar teniendo que están debidas a algún tipo de intolerancia y no lo sabemos, que es lo peor, que no lo sabemos. Las alergias pueden llevar a la muerte porque si eres muy alérgico o muy sensible a un alimento o sustancia en concreto, puede desencadenar una reacción alérgica tan potente que te acabes muriendo, como sería el shock anafiláctico, mientras que las intolerancias, pues los síntomas son tan leves que pueden ir arrastrándose con el tiempo y no conducen a la muerte inmediata, ¿no? De tomar un alimento y que te mueres.
Y bueno, hay distintos tipos o sea, distintas formas de diagnosticarlo, porque uno se basa en que hay reacción inmunitaria y el otro se basa a otras cosas que puede ocurrir. Y, por ejemplo, las alergias alimentarias, las alergias no se relacionan con problemas de aumento de peso, sin embargo, las intolerancias alimentarias sí pueden dar como resultado el aumento de peso y el déficit o la dificultad, perdón, para poder perderlo. Esto es pues muy interesante en cuanto a hacer dietas de adelgazamiento, que a veces el problema está en que tenemos intolerancia a un alimento, no lo sabemos, estamos tomando ese alimento tan ricamente y tan confiadamente y precisamente ese es el alimento que nos impide perder peso, ¿no? Eso es cuestión a revisar también. Luego voy a hablar del tema porque nosotros aquí tenemos un diagnóstico bastante fiable para saber cuáles son las intolerancias que se tiene a los alimentos, para evitar este problema que os estoy comentando. Bueno, pues a lo que iba, la intolerancia al sorbitol, pues, bueno, provoca normalmente dolores de tripa, heces pastosas, que son como pues, diarrea, problemas gastrointestinales bastante frecuentes y además pueden dar dolores de cabeza muy fuertes. Y hay personas eso que no saben que lo que les pasa es que son intolerantes al sorbitol. Entonces, bueno, tiene un amplio abanico de síntomas, desde problemas digestivos como dolores de cabeza. El sorbitol no es exactamente igual que la fructosa se encuentra en todas las frutas y en algunas verduras, pero el sorbitol es un tipo de alcohol, por eso los que acaban en ol suelen ser alcoholes. El sorbitol, eso, es un alcohol que podemos encontrar en algunas frutas. Las frutas tienen una cantidad de azúcar que cuando fermenta con el tiempo acaba volviéndose alcohol. Tienen bastante cantidad de alcoholes que cuando fermentan pues se incrementan en la fruta. Entonces, las frutas que son que tienen sorbitol, en este caso, pues son las peras, las manzanas, las ciruelas, el melocotón, el albaricoque, los dátiles, las uvas, un montón, las pasas, las fresas, las frambuesas, los arándanos, la grosella y en las mermeladas también hay sorbitol y en algunos zumos, claro, si los zumos son de estas frutas que os estoy contando. Entonces, bueno, la industria alimentaria además utiliza el sorbitol para endulzar, espesar o humedecer algunos alimentos preparados y bebidas. Entonces, en muchos casos se encuentra bajo el nombre del aditivo E420. Y este aditivo se encuentra en productos light que intentan darle el sabor dulce con otra cosa que no sea azúcar, en chicles, en los chicles estos en general que no tienen azúcar suelen tener sorbitol, en algunos congelados también lo ponen, no entiendo muy bien por qué, ahora mismo que lo pienso no sé por qué les ponen sorbitol a los congelados, en fin. Mermeladas lo tienen como aditivo también para intentar como un poco conservante y luego en panadería y pastelería a veces también se utiliza, en platos cocinados, algunos dentífricos también tienen sorbitol, jarabes y en croissants y bollerías. Entonces, la intolerancia al sorbitol se debe a al déficit de una enzima que es la GLU-T5, que es la que se encarga pues, de procesar este sorbitol. Y es el déficit de esta enzima suele ser un componente genético y entonces hereditario y no es reversible. Entonces, las personas que son intolerantes suelen serlo por el resto de su vida y su descendencia pues suele tener posibilidades de tener problemas de intolerancia al sorbitol también. Y es que, bueno, tiene una especie provoca una permeabilidad intestinal que o sea, una de las causas puede ser, aparte del componente genético, ¿vale? Que me estoy perdiendo, aparte del componente genético, pues puede producirse por una permeabilidad intestinal que se produzca por un exceso de medicación o de laxantes, mala alimentación, estrés y algunas enfermedades de origen inmunológico autoinmune como la enfermedad de Crohn, el colon irritable también o por problemas de cáncer y tal. Entonces, pues esas personas que tienen problemas ya intestinales o que se les derivan problemas intestinales por estrés o por exceso de medicación o cualquier cosa de estas, pues suelen tener problemas para producir esta enzima que metaboliza el sorbitol. Entonces, la mucosa intestinal puede estar perfecta a la hora de nacer, pero según se van introduciendo ciertos alimentos, pues ciertos alimentos que te causan intolerancia, pues se puede ir dañando con el paso del tiempo y generar pues otros problemas derivados de estas intolerancias. Entonces, bueno, ¿cómo se puede saber si se tiene intolerancia al sorbitol en este caso? Pues hay unas pruebas
espirometría se llaman, para ver si en un test de hidrógeno expirado, a ver si puedes tener intolerancia o no. El resto de las intolerancias alimentarias, pues hay diferentes sistemas para poder saber si eres intolerante o no. Nosotros aquí tenemos un test bastante fiable que hacemos a todos los pacientes que se van a someter a un tratamiento para perder peso, porque claro, ese problema de sobrepeso, de obesidad, puede estar en parte implicado por una intolerancia alimentaria de origen que no se conoce, ¿no? Y entonces, antes de poner una dieta ni nada, lo recomendable es saber si se es intolerante o no a algún alimento para evitar, pues, introducir el alimento al que se es intolerante, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si somos intolerantes? Porque, claro, la mucosa intestinal se va dañando, aunque también pueda aparecer las consecuencias de esa intolerancia en otras partes del cuerpo, pero fundamentalmente el principio es la mucosa intestinal y se ve bastante afectada por el problema de las intolerancias alimentarias. Entonces, habría que intentar tomar regeneradores de la mucosa como L-glutamina o metionina y luego prebióticos para intentar regenerar la flora intestinal. Pues prebióticos, de los típicos yogures con prebióticos, que son los que nos ayudan a intentar regenerar la flora intestinal. Y luego algún antialérgico que puede ayudar a que no tengas tantas reacciones alérgicas, como sería la quercitina o el zinc, que se puede tomar también en forma de suplemento nutricional. Y omega 3 viene súper bien porque tiene un componente que ayuda a disminuir la reacción inflamatoria de tu cuerpo. Entonces, bueno, ya sabéis que no es lo mismo alergia alimentaria que intolerancia alimentaria, que podemos ser intolerantes a algunos alimentos sin saberlo y que esa intolerancia sea justamente la que hace que tengamos más dificultad para perder peso o que incluso engordemos porque estemos tomando algún alimento que nos produzca alguna reacción adversa en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, si estáis interesados en conocer cualquier información sobre nuestros tratamientos para perder peso o sobre el test de intolerancias alimentarias, podéis contactar con nosotros en el 91 737 70 70 o bien dejar vuestros datos en el formulario de contacto al que se accede pinchando en el link que yo voy a poner justo encima del vídeo, a poner link de contacto, pues en ese link pincháis y podéis rellenar vuestros datos y nuestro departamento de atención al paciente contacta con vosotros en los próximos días para daros toda la información que necesitéis o bien de los tratamientos que tenemos para perder peso, de las posibilidades de financiación que podemos poner a vuestra disposición. Estamos en Madrid, en el Paseo de la Habana número 63 y aparte de consultas presenciales con nuestros nutricionistas, también podéis acceder a las consultas vía Skype para las personas que no están en Madrid con paquetes de consultas, pues vía Skype con nuestros nutricionistas que os pueden ayudar exactamente igual si no podéis desplazaros directamente a nuestra clínica. Entonces, bueno, espero que os haya resultado interesante y ya sabéis la diferencia entre intolerancia alimentaria y alergia alimentaria. Espero que os haya gustado y que saquéis provecho del vídeo, que tengáis muy buen día y cuidaos mucho el fin de semana, que luego el lunes toca pasar factura cuando nos pesamos en la báscula. Que tengáis buen fin de chao.